Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Como siempre, comenzamos con la misma música del programa que lo identifica para mientras se van agregando. Nicaragua en 7 días la volviste mierda. Daniel, qué historia tan bizarra, de guerrillero a dictador, qué rara jugada. Prometiste un canal, un sueño entero oceánico, pero solo quedó un charco. Qué fiasco titánico. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía, ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Violador, asesino, ladrón militar, un hombre sinónimo de maldad sin igual. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza. Ahora eres solo un viejo, qué triste danza. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Daniel, tu historia es un desastre, un payaso triste, qué contraste, pero la justicia llega, no lo dudes, y tu nombre será sinónimo de deshonra, que lo recuerdes. Bueno, ya saben que comenzamos con 2 rolas, ¿verdad? Después ponemos la otra. Un saludo ahí a Luis Ulises, a Hugo. Bueno, ya comienza a llegar la gente. Seguimos con el tema delicado del gran capital y la empresa privada. Pero bueno, vamos a poner la otra rola para mientras se va agregando. Con cariño del Chino Enorme. En la casa de los mandaces hay un tango de intereses. Él es un viejo verde ya sin hacer, y ella con su gusto y sus entremeses. Dice que la vieja no se guarda antojo y por eso siempre anda echándole el ojo a cualquier retoño, a cualquier capullo tierno. Para ella la vida es un jardín eterno. Ay, Chayo, Chayito, te gusta bajarte el calzón mientras juntas, querido, para tu colección.
tiene el poder en la mano. Habla de la paz, del amor, de lo bueno, mientras por debajo corre el veneno. Ella se hace la loca, pero muy bien lo sabía, que buscaba turcas de noche y de día. Mientras el viejo en su despacho con por absoluto abusaba de su hija, ¡qué hijo de putas! Ay, Chayo, Chayito, te gusta bajarte el calzón, mientras juntas queridos para tu colección. Y el boclín en la finca con maña y con calma abusa de niñas y les roba el alma. Era un pasto ciego, un negocio indecente, vos con tus queridos y él con sus chavalas de menos de 20. Y por un trozo de pastel, por un trono de cartón, entregaste a tu hija a ese dictador. Que se arreglen en familia fue tu cruel sentencia. Vendiste a tu sangre, qué falta de decencia. Pero qué ironía, qué chiste tan fatal. Te crees que eres la reina de este carnaval y solo eres el adorno, la voz en el parlante, la que firma los cheques, es la mafia del comandante. Así que bailen, bailen en su palacio de horror, ella buscando un joven y él buscando al menor. Qué pareja tan bonita, qué ejemplo de nación. Fin de la transmisión y de la degeneración. ¡Ay, el país! ¡Y de la degeneración! Como dije, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua somos todos saco y rajo, con el chino Enoch. Les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, por supuesto, el chino Enoch. Hoy vamos a tener un programa movido, pero recuerden, como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Patria libre para vivir. Bienvenido Carlos, Tony, José Luis, bienvenido Luis Ulises, Hugo. Bueno, ya comenzó a llegar la gente. Vamos a comenzar este programa y no vamos a perder mucho tiempo. Alguna gente que me ha estado llamando parece que había malinterpretado o está malinterpretando, pero le he ido aclarando. Pero también no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando tratan de denigrarte de cualquier babosada se agarran. Hay unos andan queriendo desempolvar ataques que me hicieron recién venido, que no pegaron. Quieren comenzar una campaña, pero parece es que les ha dolido los últimos videos donde estamos, como dice el dicho viejo nicaragüense, y no me quiero robar el nombre de un programa porque ese es un dicho nicaragüense, estamos poniendo el dedo en la llaga. Y por eso hablaba con dos economistas que nadie los entrevista y son una lumbrera. Porque dice, es que si a mí me entrevistan yo voy a decir verdad. Y a varios medios, o los más conocidos y con los que tienen más recursos, no sé al final si son opositores o simplemente son exiliados económicos como periodistas, al final de cuentas no logro ubicarlos, pero que producto de la efervescencia
o de la conmoción política del 2018, varios tuvieron que salir, otros les orientaron salir para cumplir misiones de la dictadura y que a veces nos desvían la atención de cosas que no hacen adelantar la lucha, en lo más mínimo. Lo siento, es mi experiencia y hablo en base a mi experiencia, es lo que he notado y algunos siguen de pajistas. Y aquí estamos para impulsar la lucha para derrotar la dictadura. Y así es que vamos a entrarle, pues. Voy a entrarle primero a lo que hago siempre, hablarle a los sandías o a los danielochayistas. Los viejos de 50 años para arriba van jalando. Los cachorros los utilizan de bufones, para dar risa. Al sandinismo histórico, hablo de los que fuimos guerrilleros y los que se quedaron. Allá, un mínimo sector se quedó con la dictadura, los utilizan para recordar fechas. Y al final a todo el mundo lo mantienen desinformado y alejado de la realidad. Y es que el poder danielochayista, que no es un proyecto meramente de la familia, y eso siempre lo he dicho, es un proyecto de la mafia. Una mafia en la que pudiéramos decir que Daniel, Lenín Serna, Bayardo Arce, Humberto Ortega eran los capos. Esos eran el Tesio, el Clemenza, ya el Michael Corleone lo quieren armar ahora. Podríamos decir que Don Vito es Daniel. Entonces esa mafia en la cual ponen a la cabeza a Daniel, pero que en realidad a la hora del ejercicio del poder ni Daniel ni su mujer lo ejercen, porque ellos no son los que directamente atienden las estructuras de poder. Y cuando me refiero a estructuras de poder, me refiero a organismos de seguridad, de inteligencia, de contrainteligencia, me refiero a los organismos que controlan el sistema bancario, el sistema financiero, me refiero al entramado de empresas, me refiero al ejercicio del poder político administrativo en los territorios del país. Y la Chayo y Daniel no salen del Carmen, pero tienen una manada de gamonales y la gente no me ha querido entender, en la que el papel fundamental lo juega esa Secretaría Nacional de Organización. Yo no sé por qué no le entran. Lo importante aquí es que la mafia ha estado concentrada en la Secretaría Nacional de Organización y ahí estaba el Perro Chávez, ahí ha estado Cristian Pichardo, ahí estaba Lenín, que ha sido el jefe histórico de esa secretaría, ahí estaba el Capi Rosales, ahí estaba el Auco Robelo, ahí estaban los distintos jefes y segundos jefes de la seguridad del Estado, ahí estaba José Luis Altamirano, ahí el Cuervo Guerrero, ahí la mafia en vivo, y a su vez ellos controlan a los magistrados del Poder Judicial, donde Lenín tiene 5 o 6 personas de su confianza, escogidos por él, que nadie los toca. En la Contraloría hasta el Perro Vicente y Cristian son de esa pelota. Entonces es el poder. Controlan los testaferros, la relación con el narcotráfico, controla, y van a decir de lo mismo. No, pero es que tienen que entenderlo. Uno se los repite, pero también la dictadura repite lo mismo. Entonces hay que escobijarlos. La misma verga, la dictadura no hace lo mismo. Sigue reprimiendo, sigue asesinando. Han entregado 2 profesionales y reconocidos personajes como Carlos, creo que es Cárdenas Cepeda, algo así, y Mauricio Alonso. Los capturaron y los entregaron asesinados y no les dieron permiso a la familia de velarlos, sino que
solo llegarlos a traer a medicina legal y llevarlos al panteón. Capturaron al doctor Jerry Estrada, creo, no hace mucho. Las capturas siguen y los asesinatos siguen. Y entonces yo no entiendo cómo todavía el pequeño sector del sandinismo que apoya a Daniel y al chavismo, unos por oportunismo, otros porque son una mierda, porque no les da el techo, porque son mediocres, porque no estudiaron y no les queda de otra, y siguen creyendo el cuento del imperialismo y toda esa yuca, y no se dan cuenta de que los mayores negocios de la dictadura y sus aliados del gran capital es con Estados Unidos. Entonces, yo siempre voy a estarle hablando a esta gente porque muchos de ellos fueron mis compañeros. Y voy a seguir tratando de hacer conciencia sobre, pero fundamentalmente o particularmente a los que no tienen las manos manchadas de sangre, porque si tienen las manos manchadas de sangre tiene que ser juzgado, tiene que ser llevado a la justicia. E inclusive soy de los que desde que vine a Estados Unidos he dicho, a Chino lo acusan de paramilitar. Yo estoy seguro que el 99% de la gente sabe que es mentira y que un grupito, sobre todo gente que trabaja con la dictadura para callarme, es la que sigue todavía metiendo ese gol, incluyendo un par de periodistas, que no confío en ellos. Entonces, como oposición, ¿verdad? Que dicen que son opositores. Y yo he dicho, me señalan, el primerito, a la hora que esté una comisión de la verdad, a la hora que Nicaragua esté en el tránsito a la democracia, a la hora que existan un verdadero sistema de justicia, un verdadero poder judicial, una verdadera fiscalía, o procuraduría, como le quieran llamar, la representación del Estado, que esté institucionalizada, legítima y legalmente, no bajo subterfugio de constitucionalidad, que, como decía alguien, más bien es la desconstitucionalización. Entonces, yo he dicho siempre, aquí estoy y me voy a presentar. Aquí estoy. Presenten pruebas de que yo fui paramilitar, que estuve en asesinato. Pueden decir de que yo me pronuncié en contra del 2018 y que apoyé políticamente al Frente Sandinista en el poder. Yo nunca lo he negado. Y porque que son centenares de miles que hoy no apoyan ese gobierno y que en el 2018 lo estábamos apoyando, creyendo la liuca, pues. Ay, ¿cómo ibas a creer? Pues igual, pendejo, como vos creés que Somoza era bueno. Poco hijo de puta ahí diciendo que Somoza era bueno. Entonces igual, y a lo mejor lo creen de corazón porque fueron somocistas. Igual que vos, pendejo, que andás hablando que Somoza era bueno. Y seguís diciendo que Somoza era bueno. Y fíjate que el hijueputa Daniel Ortega, que ha asesinado tanta gente, no ha bombardeado las ciudades con aviones ni con tanques. Y Somoza lo hizo. Y seguís diciendo que Somoza era bueno. Igual yo, pendejo, creía que esa estructura sandinista era buena, que era un golpe de Estado y que era una agresión imperialista. Y en los 80 no digan, lo creían centenares de miles. Así es que no estén con pendejadas, porque por eso es la estupidez ideológica cuando la fuerza de la razón ya no es la que predomina y predomina la razón de la fuerza, creyéndole dar razón a esa fuerza y que raya en la manipulación, en la estupidez
ideológica, pues ahí nos jodimos todos y ahí tuvimos jodidos varios. No varios, la mayoría de Nicaragua. Igual que en aquellos tiempos la mayoría se vinculó al somocismo, estos tiempos la mayoría de una u otra manera estuvo vinculada al sandinismo. Y si no era vinculada al sandinismo, por ser sandinista buscaba favores. Y que me digan a mí, cachimbos de cabrones, antisandinistas que me buscaban como abogado para que les hiciera volado. Y ahora son sacrosantos. Entonces, aquí medio mundo puede tener una cola política, pero yo no tengo las manos manchadas de sangre. Eso sí se los aseguro. Entonces, yo estoy dispuesto, y si me quieren, como dicen que son crímenes de lesa humanidad, porque hay uno que dice criminal de lesa humanidad, un idiota, una ballena de Miami, un tal Milton Rodrigo González, uno que anduvo ahí en tráfico de vehículos ilegales y lo procesaron en una corte de la Florida y le financió los juicios el actual cónsul de Miami, ahora dice que es derecha pura. El actual cónsul de Miami, cónsul de la Nicaragua del gobierno danielista, es un sinvergüenza. Pero bueno, no voy a meterme a decirle babosadas a eso, no les voy a levantar el perfil si a la última hora ni su mamá los conoce. Entonces, yo me voy a presentar. Aquí estoy, júguenme. Y si es crímenes de lesa humanidad, pues me pueden juzgar en Estados Unidos también. Aquí estoy. Yo no tengo miedo. Puras tapas y periodistas que se prestaron al juego a la dictadura desde el día que vine a Estados Unidos, poniéndome en un sándwich para que los sandinistas del Danielato me consideraran traidor y para que la oposición me considerara infiltrado paramilitar. Esa fue la estrategia que utilizó pretendiéndome callar, pero su madre, a mí no me van a callar nunca. Ni los que se hacen pasar como opositores, y sobre todo de gran derecha, y son agentes de los organismos de seguridad, mucho menos de los que públicamente están en la guerrilla virtual apoyando al Danielato. No me va a callar nadie, ni los oportunistas. El oportunista se inclina para acá y para allá o para acá, y nunca arriesga nada. El adulador de uno y otro lado. Entonces es tiempo de que esta gente comience a darse cuenta cuál es la nueva estrategia. ¡Ay! La Chayo y Laureano en pleitos por ocupar el poder. ¿Quién va a ser? No, la Chayo nunca va a ser la sustituta de Daniel Ortega. Primero, porque dentro del sandinismo clásico y mayoritario que apoya a Daniel Ortega, y no hablo de la mayoría del sandinismo, mayoritario de los que apoya a ese gobierno, no quieren a la Chayo. ¿Por qué? Porque dentro de la estrategia, y se lo he explicado, la Chayo le ha tocado jugar y le gusta jugar ese papel, el papel de la mala. Ya. Y Daniel, el bueno ante el sandinismo. A la Chayo hay que tenerle miedo. Daniel, después que te dio un coscorrón la Chayo, te viene a sobar con patriotismo, con esto y la mierda. Entonces, ese es el papel. Pero el poder no lo tiene ni medianamente la Chayo. Daniel y su pandilla tienen el poder. Y siempre les digo, miren a qué lado se sienta el jefe policial y los jefes del ejército, siempre a la par de Daniel. Y a la par de la Chayo se sienta Porrón. Pero el poder militar con Daniel, los organismos de seguridad con Daniel. Miren en la tarima donde sea, así se sientan, siempre. Y esa es la muestra de cómo funciona el poder. Yo no sé si notaron a Daniel en la última intervención, en una minicumbre del ALBA, donde solo llegaron el derrotado ese Arce de Bolivia, que ya está listo. Díaz-Canel,
Maduro y Daniel, y el resto eran champú. Daniel salió enérgico, hasta más rejuvenecido. Entonces, ¿por qué? Porque es un momento complicado. Y este momento complicado no lo puede manejar la Chayo, no tiene capacidad. Lo va a manejar el trompudo y su mafia. Entonces, están jugando el ajedrez político y en los medios, la Chayo purgando. ¿Cuál purgas? Bruno Gallardo acaba de renunciar porque cumplió 80 años, cabrones. Todos los que se están yendo andan cerca de los 80 años, es que ya están hechos mierda. Pero, además de eso, Putin es setentón, es más joven que Daniel. Y también está haciendo purgas, entre comillas. Y está matando a algunos que ya no confían en ellos. Pero en este caso, lo que están haciendo es un reacomodo y la Chayo no es nunca ni ha sido candidata a sustituir a Daniel en ningún momento o a suceder a Daniel. Nunca. ¿Por qué? Porque precisamente el poder que ejerce la Chayo, como lo dijo Humberto Ortega, es la cantidad de poder que Daniel le quiere dar o que la mafia le quiere dar. Entonces están movimientos en el bullpen. Ministerio de Hacienda, ya salió alguien que no tiene 50 años, Oscar Mojica hijo del ministro de Transporte e Infraestructura. Ya pusieron una cara ahí sin medio de 50, no, tal vez creo, o menos, a Victoriano Ruiz, como el otro codirector de la policía. Jalaron a Iván Acosta, que también es jovenzón, 50 y alguito, al equipo de asesores de Laureano, y ahí está Iván Acosta, nadie lo ha corrido, ni cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque desde hace rato la policía la ha venido manejando Horacio Rocha, pero Horacio es comisionado general en retiro. Entonces van a poner ahí a un primer comisionado como codirector, en este caso Victoriano Ruiz, porque de hace rato la policía no tiene ese control de jefatura, porque es alcohólico. Tengo más de 2 años de denunciarle el alcoholismo de Paco Díaz. Entonces, mientras o andaba a bolo o andaba de goma. Entonces, están poniéndole a alguien para que ella pueda funcionar con el presidentito en funciones, porque prácticamente está en presidentito en funciones. Baldrán es el ministro del Exterior, de champú, el que anda en todas las cosas, que debería ser el ministro del Exterior, o sea, el canciller, lo hace Laureano. Pero además de eso es el que firma los tratados, porque le dio un poder Daniel, y le dio uno como partido y le dio uno como presidente. Habría que revisar institucionalmente la calidad de legitimidad o de legalidad que tiene esas designaciones de poder que le da Daniel a Laureano. Pero como eso vale pelero para ellos, entonces le están acomodando el paquete. Y desde un inicio yo les dije, según lo que yo tengo de información, va la Camila con Laureano. Ellos son los que van a ocupar, como hacía Somoza aquí con su familia. Pero ponían a René Chic, ponían al Triunvirato, la Pata de Gallina, ¿se acuerdan? Pusieron a aquel Paguá, creo que formó parte del Triunvirato, Cornelio, y pusieron a Leonardo Arguello, que se les volteó, entonces le pusieron a otro, y bueno, pues, utilizaron títeres. Entonces, es lo mismo. Laureano va a ser un títere de la mafia. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Reclutarlo.
¿Y quién lo tiene que reclutar? Rusia. Así como reclutaron a Carlos Fonseca, reclutaron a Daniel Ortega, reclutaron a Tomás Borges. Todos esos piches eran reclutados por la KGB o el G2 cubano. Antes de ser líderes, eran agentes de estos regímenes que se consideraban que encabezaban las revoluciones. Entonces, es raro el mes que no haya 3, 4, una semana Laureano a Rusia. Es más, hay un proyecto tan grande, me imagino que por asuntos de seguridad no toque el tema Joao Maldonado, en el que participaba Joao Maldonado. Joao Maldonado no es que lo llegan a balear por la gran mentira de que fue que participó en la muerte de Bismarck Martínez, y a Bismarck Martínez lo mataron ellos, los paramilitares. A Joao Maldonado lo tienen en un proyecto de inteligencia donde participaba Rusia y lo atendían directamente de la embajada rusa. Cuando se les voltea por la cuestión del 2018, entonces se convierte en un objetivo de la inteligencia rusa y nicaragüense y cubana a asesinar. Y por eso es que le hacen. Ojalá que pronto esté en mejores condiciones y su seguridad también, Joao, para que explique este tipo de cosas que en alguna medida le he tratado con él, pues, directo. Pero no puedo entrar en detalles porque tiene que ser él, pues. Pero la verdad es esa. A Joao lo pretenden asesinar y le hicieron 2 atentados a Joao Maldonado, precisamente porque vino a trazar un proyecto ruso en que él iba a estar a la cabeza de varias cosas y se les volteó. Y los Ortega habían propuesto a Laureano, y en una reunión donde estaba hasta el embajador de Rusia, llegó Laureano y entonces ni verga, nosotros tenemos escogido a dijeron los rusos. Y Laureano se levantó y abandonó enturcado y se fue y dejó ahí al embajador ruso en la secretaría. O sea que también Laureano lleva una espina con no solo la KGB, sino que Laureano, porque Joao ridiculizó a Laureano. Tal vez me estoy pasando un poquito, pero esa es una verdad. Y espero que Joao un día de esto esté en buenas condiciones para que lo pueda explicar. Pero lo que le estoy diciendo no es mentira. Entonces Joao es un objetivo de la mafia internacional del socialismo del siglo XXI, que lo encabeza Rusia y supuestamente lo inventó Chávez. Mentira. Entonces esas son cosas que se tiene que saber y que la gente tiene que ir sabiendo. Entonces es importante todo esto para que el sandinismo lo sepa, ¿verdad? El sandinismo danielo-chayista, que es como un 10% del sandinismo en general. Entonces, ahora este proyecto, que es un proyecto capitalista, pero que lo enmascaran como que es un proyecto del socialismo del siglo XXI y que responde a otra potencia capitalista, que le enmascaran como que son la izquierda. No existe izquierdas en el poder. China tampoco. China es un modelo capitalista, pero que para lo interno le vende socialismo esclavizante o comunismo esclavizante a su gente, a su pueblo, y usa magnates y usa el modelo capitalista, y ese es su desarrollo. Crearon empresa privada, crearon propiedad privada después que Mao Zedong se murió. Entonces, pero como los idiotas o los idiotizados del chayismo, del danielismo, no entienden esto, entonces les resulta difícil recepcionar que les digas eso, porque además son como el hombre fiel, solo leen en un libro. Y ni siquiera en un libro. Solo aceptan que les acomoden el cassette o el chip en la cabeza del discurso oficial, y esa es la única verdad. Estupidizados totalmente. Pero ahorita
vamos a entrar a lo que yo llamo la parte filosófica de la canción. Yo estoy convencido que este paquete y la decisión que tomó la administración de el régimen, porque discúlpenme que les diga, aquí existe un régimen democrático. La gente cree que régimen solo se le puede decir, no, antes le decíamos régimen somocista, ¿no se acuerdan? Todos son regímenes. Y los regímenes están compuestos por leyes, por estados, por instituciones. Este es un régimen democrático, aquel es un régimen autoritario. Entonces, el régimen de la administración Trump tomó la decisión con Venezuela actualmente y comenzó, no por una sabia decisión, sino por una necesaria decisión de declarar a los carteles terroristas. Y casi toda la comercialización de la cocaína, el cartel de la FARC, el cartel del ELN y los cartelitos que habían en Colombia, todos lo hacen a través de Venezuela. Entonces hay una narcoeconomía en Venezuela y era lo más lógico. Y se fueron por ahí, declararon los carteles, pero esta decisión yo estoy seguro que la venían analizando. Esa decisión no fue de la noche a la mañana. Como hay inteligencia rusa, hay inteligencia china, hay inteligencia cubana y todas están metidas aquí en Estados Unidos. Incluso la NICA. Entonces, lógicamente, la información, porque hasta Marco Rubio lo dijo en esos días, en mayo creo que fue, o junio, que la inteligencia cubana era de las mejores en el elemento humano, porque ellos no confían tanto en la tecnología como en el elemento humano, a la antigüita. Yo explicaba que hay oficiales de inteligencia que hacen los informes todavía en máquinas de escribir en Rusia, porque con la computadora se fuga la información. ¿Ya entienden? Te la hackean, lo que sea, pues. Entonces todavía trabajan a la antigüita en ese sentido. Eso les permite mayor compartimentación y que no tengan acceso a la informática, a las computadoras o al sistema informático en relación a muchas cosas de la inteligencia, y lo practican de esa manera. Pero estoy seguro que ellos desde mayo, cuando comienza el alboroto de Baltodano, ya saben lo que se viene. Pero por otro lado hay relaciones de comunicación con Rusia, porque Rusia ha estado agachando la cabeza ante Trump, porque la estaba agachando. Por muchas razones ha demostrado atraso en la tecnología militar, ha requerido que China le ayude con algunos bombarderos, con alguna tecnología, con drones, ha requerido de tropas de Corea, estaba pidiendo y ofreciendo nacionalidades a jóvenes del mundo que se quieran ir a trabajar a Rusia para poder destinar la juventud rusa a la guerra. O sea, tan mal. Entonces los rusos tienen años de atraso en relación a la tecnología de Estados Unidos. Entonces todo eso implica información y que el Danielato se comience a preparar, porque viene una campaña contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra el lavado, contra el crimen organizado. Entonces viene y se va, quiebra Baltodano, nadie asegura que esté preso a donde dicen que está, nadie asegura que haya habido juicio, no existe el expediente legalmente. Igual que Bayardo, que creó un entramado de empresas
en el mundo y dentro del país, este es el otro entramado de Chico López, que extrañamente nadie ha tocado a Chico López. Que dónde está la corrupción del ALBA, 5 o 6 mil millones. Y por ahí anda el cartel de los soles, ¿verdad? A través del ALBA, de las empresas, en todo Centroamérica y el Caribe se había metido el ALBA. Ahí en el Caribe están los paraísos fiscales. Entonces hay un montón de... Entonces viene esta campaña contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. Hay un bloqueo naval de Venezuela, pero esto no se decidió en un día. Y estoy seguro que la información de inteligencia también ellos lo tuvieron y los rusos le dijeron prepárense. Y comienzan a prepararse. Y comienzan a quebrar la estructura. Y de repente te encontrás que en estos supuestos quiebres, en esta semana que está terminando, se informa que hay un 39% de importación de menos de importación de arroz. ¿Y quién importaba el arroz? Agricor. Bayardo Arce. ¿Cómo lo van a suplantar? Seguro que con arroz chino. Que la producción de arroz se ha ido por el suelo desde hace rato. Y Agricor estaba ligado y el control del negocio del arroz. Entonces hay un montón de cosas, pero hay una corrupción terrible y están sacrificando a sus alfiles, pero hay otros partícipes en este paquete de corrupción y cuidado con mayor incidencia económica, que es el gran capital. Entonces, a ver, cuando vos te das cuenta que a Banpro lo señalan de esto y lo otro, pero no quiebran al dueño de Banpro, quiebran a un empleado de Banpro, a un gerente de Banpro, que no es el dueño de Banpro. Y ya se pone feo y más sospechoso el asunto. Ahí venía conmigo el banquero, o los banqueros, ahí venían conmigo en los 222. Porque yo tengo que explicar cosas políticas y de conspiración, porque eso es lo que yo conozco y en eso se basa todo el actuar. Los elementos económicos son elementos a los que recurro, pero yo tengo fundamentalmente explicarles dónde está la conspiración. Recurro a elementos económicos, me nutro con 2 o 3 amigos que son los especialistas, pero fundamentalmente no es ese el sentido, porque entonces de repente la gente no me entiende, sino que dar en el punto de lo económico en relación a la conspiración. Entonces, por eso he dicho yo, llegó la hora de las definiciones. ¿Qué es lo que va a pasar? En Centroamérica es donde más se regó ahorita el capital de los casi 6 mil millones de la ayuda venezolana. Ahí están invertidos en urbanizaciones en Guatemala, en la Meco Santa Fe, en Panamá, en paraísos fiscales. Pero la exportación que esté en manos privadas, yo creo que mayoritariamente está en manos del gran capital hacia Estados Unidos fundamentalmente, que muchos de ellos tenían empresas ligadas a los baltodanos, no a estos baltodanos nada más, a los baltodanos de Cisa Agro, de Cisa Exportadora, que son la misma familia al final de cuentas, porque Álvaro viene de la familia rica de los baltodanos. Álvaro yo lo conocí en la guerrilla como Pablito y sé que viene de ahí. Álvaro no, ya era rico o ya venía de una familia con medios desde antes del triunfo de la revolución, aunque llegó a ser un dirigente de la revolución desde la clandestinidad. En este rollo
tengo la impresión que se están, así como se dividen las funciones del policía malo y el policía bueno, Daniel Ortega y Lachayo, creo que las funciones o los objetivos económicos se los quieren dividir también entre el gran capital clásico, Pela, Chamorro, Zamora, Monte Alegre. Yo les he dicho siempre cómo nos engañaron diciendo que le habían confiscado todo a Piero Cohen Uvilla, pero nunca han dicho que fue lo que le confiscaron a Piero Cohen. Y Piero Cohen sigue siendo el dueño de la Western Union en Centroamérica. Piero Cohen hijo, ¿verdad? Que es Piero Cohen Uvilla. El viejo se murió hace unos meses. Y si hubiesen confiscado y pretender quitarle la Western y que la comience a manejar el Estado como confiscado o agentes del Estado, pues hubieran afectado las remesas. No son pendejos. Entonces no le han tocado ni verga a Piero Cohen, ni a los Monte Alegre. Entonces, ¿qué es lo que estoy presintiendo yo? Que en esa alianza que ahora sí se vuelve inmoral del gran capital y que no la denuncian los medios de comunicación, que es lo más penoso, ¿no? De esa alianza con el gran capital de parte con la dictadura, para estas alturas es inmoral, porque esa alianza con el gran capital viene desde el 2007, 2008. El diálogo y consenso que fue el creador, no, eso misma mierda sigue, porque ahí están. Bueno, sacaron a Michael Gelli. ¿Cuál era el gran capital que significaba? A quien llegué a estimar, conociéndolo preso, y que yo lo atacaba antes. Bueno, ¿a quién no atacaba yo? Pero a ver, ¿cuál es? El banquero el Rivas. Ese más era trabajador del Banpro, hijo de un agente de la seguridad. Entonces mi pregunta es, esa dictadura que es cruel, que tiene sufriendo como a 1 millón de familias, porque hemos salido los jefes de familia, unos porque estábamos presos, otros porque han salido huyendo, otros porque no aguantan el desempleo, la crisis. Entonces 1 millón y pico de personas del 2018 para acá, incluyendo sandinistas, han abandonado Nicaragua. Y de 120 ricos que hay en Nicaragua, se reduce como a 10, 20 ricos los principales capitales, entre ellos los banqueros. Y los banqueros son los que en los últimos años están obteniendo más ganancias con esa dictadura. Los Pela, las ganancias son escandalosas. Y yo creo que algo tiene que ver en la estrategia el que hayan vendido el banco, cuando es lo que más produce ganancias en Nicaragua ahorita, los bancos. Esa alianza con la dictadura del gran capital de nicaragüenses. A ver cuál es la familia del gran capital. Que los chamorros burgueses, pero no son del gran capital. Los chamorros de la prensa era una industria que tenía de ganancias varios millones de dólares, pero no escupen en esa rueda. Son los que tienen la sangre de chamorro, o el Holman, o el no sé qué mierda. Pero no escupen en la rueda de los baltodanos, no escupen en la rueda de los Zamora, ni lo que están mandando los Cohen, ni lo que están controlando los Ortiz Gurdián o Gurdián Ortiz. No están a ese nivel. Ellos, como industria de medios de comunicación,
más bien se convierten en peones de ellos para no denunciar esto. Entonces denuncian a la dictadura, denuncian al gobierno, pero no te denuncian que la mayor parte de la economía nacional está en manos del gran capital, que son aliados de la dictadura y que comercian con Estados Unidos porque tienen el prestigio de ser el gran capital clásico. Pero es inmoral que lo sigan haciendo cuando apenas en la semana que acaba de terminar asesinaron a 2 personas profesionales que los echaron presos y los entregaron muertos. Que hicieron una redada de más de 50 personas entre julio y agosto. De que cada día más la gente tiene que ir de Nicaragua. De que habemos más de 1 millón de gente que ha salido del 2018 para acá, fuera del país, migrando por el peligro económico y político. Y ellos están aliados con la dictadura. ¡Qué inmoral esa alianza! Ahora, tampoco puedes pedirle a los empresarios, al gran capital, que sacrifique su capital. Esa es su razón de ser. Pero yo considero que a estas alturas se tienen que comenzar a divorciar de eso. Si bien es cierto, se constituyen como empresarios para crear ganancias, pero por favor, pues, que se toquen un poquito el corazón y se pongan un poquito la mano en la conciencia de que ese gran capital está apuntalando ese régimen. ¿Y por qué lo apuntala? Hay muchas razones por qué apuntalan ese régimen. Aquí un amigo me mandó unos datos ayer. Y datos que son, puta pues, que dan pena. Si casi un 60% de la economía nacional depende de Estados Unidos, en que la mitad de las exportaciones son de mercancía y las otras son de zona franca, pero lo de zona franca le crea menos ganancias o riqueza al Estado nicaragüense, porque la mayoría es libre de gravamen de un lado y del otro, o sea, libre de impuestos. Pero los exportadores privados del gran capital exportan y les da para poder. Esa sí es la verdadera cohabitación. Aquí viven hablando mierdas de cohabitación política, pero la política es resultado de la economía en estos países. Y esa es una verdadera cohabitación, la del gran capital y la dictadura. Entonces el gran capital es la que mayoritariamente tiene el beneficio de estar en los sistemas de zona franca y que exportan sin impuestos. Existen las excepciones y las excepciones de impuestos que el mismo FMI le recomendó a Nicaragua que fuera eliminándola. Y fue uno de los pleitos que tuvo la alianza de empresarios del COSEP viejo a inicios del 2018. Porque a propuesta del FMI había que eliminar, porque si no se iban a ir a bancarrota un montón de cosas por tanta excepción y exacción de impuestos, el estímulo a la industria turística, que más bien le daban estímulos económicos a la industria turística. Desde el tiempo de Doña Violeta, esa mierda no es, que también hay que decirlo, pues. Los 3 regímenes antisandinistas le daban esos estímulos económicos a las empresas turísticas. Entonces, ellos tienen el privilegio de accesos directos a
el sistema del CAFTA. O sea, el gran capital, que es la que más le debería producir por gravámenes al Estado nicaragüense, es el que menos le produce porque son los más beneficiados con el de recafta. Pero también hay un montón de empresas sandinistas metidas en el sistema de zona franca, pero la mayoría son del gran capital. Entonces, es una alianza inmoral. ¿Por qué estoy llegando a esto? No estoy en un ataque a desaparecer la empresa privada, porque esa mierda yo ya la superé, yo ya no ando viendo pajaritos en el aire, con izquierda, con marxismo, falso. Ay, que el productor de la riqueza es el obrero, y el obrero de un hijo de puta va a instalar una empresa. El empresario. ¿Por qué? Porque el obrero no tiene posibilidad de hacer una empresa. Hasta que tiene la empresa y ya ha invertido, el empresario, es que tiene obreros. Entonces no nos enredemos la vida en esa parte. Estoy clarito que los países donde la empresa privada es libre son los que están prósperos en el mundo. Entonces, me mandaba alguien aquí, mira qué interesante. La diáspora nicaragüense hoy en día, pero quiero terminar la idea. Entonces, a 7 años después de 2018, podríamos hablar más o menos que el 2018, si lo tiramos a tiempos de Somoza, es como el 77 al 78, pasando por la muerte de Pedro Joaquín, ¿verdad? Es la efervescencia que se produjo en Nicaragua, pero solo pasamos 2 o 3 años para llegar a derrocar la dictadura, porque ya a finales de 77 ya el gran capital se ha aliado a la lucha en contra de Somoza. Hoy vamos para 8 años después del 2018 y el gran capital sigue aliado de la dictadura. Nunca hubieron 200.000 exiliados, creo que ni 150.000 en tiempos de Somoza. Hoy tenemos como 1.500.000 de exiliados por motivos políticos desde el 2007 para acá. Y entonces no hacer conciencia en ese sentido y seguir manteniendo y apuntalando a la dictadura es inmoral. Bueno, que ellos son empresarios, nadie está diciendo que pierdan sus empresas, abandonen la dictadura. Entonces ahí es donde yo pienso que Estados Unidos puede comenzar a pedir cuentas. Y ya les explico cómo. Voy a leer aquí a alguien que me mandó esto. Dice: la diáspora nicaragüense cuenta con medios independientes que sobreviven en el exilio. Denuncian la represión, la censura, los presos políticos, el exilio forzado. Hacen un trabajo valiente, sin duda, pero también cargan con una omisión grave, lo que omiten. El silencio sobre la complicidad del gran capital del linaje con el régimen Ortega Murillo. ¿Eso es verdad? Porque los que encabezan la agenda mediática también vienen de familias con linaje. No quiero entrar a esto porque no quiero que se me lo entienda y creen que estoy en lucha de clase. ¿Por qué tanto cuidado en no tocar a los poderosos? ¿Por qué buena parte de ese capital financia directa o indirectamente a los medios en el exilio? ¿Por qué criticar a Ortega es seguro? Criticar a los pelas o a los lacayos es dinamitar los puentes con el dinero que sostiene becas y fundaciones y foros. Porque el periodismo heredado de la élite ve a sus familias no como parte del problema, sino como pilares de la nación. El resultado es una narrativa amputada. El régimen aparece como un monstruo solitario sin aliados. La verdad es otra. Ortega y Murillo sobreviven
no solo con balas y policías, sino con el silencio cómplice del gran capital que negocia su alma a cambio de privilegios. El periodismo de la diáspora celebra la valentía de denunciar la dictadura, pero rara vez se atreve a desnudar la estructura de poder económico que la apuntala. Interesante, ¿verdad? Como si la represión ocurriera en el vacío, como si los monopolios de azúcar, banco o energía no hubieran sellado pactos de oro con el régimen. Ese silencio no es neutral, es también complicidad. Un periodismo que denuncia al dictador pero absuelve a sus socios económicos se convierte en notaría del poder, no en contrapeso ciudadano. La verdadera independencia no consiste solo en hablar contra Ortega, consiste en romper el blindaje del linaje que protege a los dueños de siempre, porque sin esa crítica la prensa en el exilio no desnuda al sistema, lo viste con el mismo traje de siempre. Entonces, eso es. Entonces, y no denunciarla para acabar con ella. Entonces yo ahora vengo con la segunda parte. Estados Unidos. Aquí hay familia de ricos, acá hay gente que viene de los medios de comunicación ricos, que están frescos, que no están pasando ni mordiendo el leño como nosotros en el exilio, como centenares de miles que estamos mordiendo el leño en el exilio. Están frescos, dan clases en universidades, tienen fundaciones y tienen hasta negocios. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde requerimos la mano de Estados Unidos. A la par de una verdadera organización de la oposición. No estar de huevones esperando a ver si Estados Unidos les haga todo, pues. Que Estados Unidos resuelva todo. Y Estados Unidos les diga, sí, ustedes vayan a sentarse allá y van a ir con el visto bueno del gran capital que ya dejó de negociar con los Ortega, ya no son aliados ni socios y están dando el visto bueno. Así están actuando. Y después viene y apuntala a la izquierda políticamente diciendo esta es una maniobra imperialista de la burguesía. ¿Por qué? Porque no estamos organizados, porque no lo estamos solicitando. Nosotros debemos organizarnos, esos líderes opositores, ponerse en realidad a ser líderes y no estar en el confort nada más, en los cónclaves internacionales. Ya verga, ya todo el mundo sabe qué es lo que pasa en Nicaragua. Ya no es ni tan necesaria la presencia de ellos en esos cónclaves, sino a que nos organicen, a que nos movilicen y legitimemos a pedido nuestro de centenares de miles en el exilio la acción de Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos nos está dando dónde vivir, nos está dando la oportunidad de gozar de sus libertades democráticas, de la libertad de expresión y pensamiento sobre todo, el mayor beneficio que tenemos nosotros en Estados Unidos es la libertad. Y la libertad de pensar, y no hacemos uso de ella. ¿Por qué? Porque nos callamos este tipo de cosas, esta alianza inmoral entre ese gran sector del capital y que apuntala la economía de la dictadura. Ahora, si este gran capital, que no voy a criticarle que sus ganancias y esto, porque para eso son empresarios, y esa es la esencia de la democracia, el libre mercado, pero esa relación es inmoral. Entonces Estados Unidos, que los beneficia
comprándole sus productos que importa a Estados Unidos y que exporta ese gran capital hacia acá, puede exigirle no solo a ese gran capital, al liderazgo opositor y a los medios de comunicación que denuncian la verdad y que se aleje ese gran capital y deje de apuntalar a la dictadura. Porque mientras esté ese gran capital que cabildea, que tiene poder fuera de Nicaragua, en esa alianza con la dictadura, aquí vamos a estar, porque vamos a tener un liderazgo opositor pendejo que calla eso, que no lo denuncia, o por lo menos que no le sugiere al gran capital que abandone la alianza con la dictadura, como lo hizo cuando Somoza, este gran capital, a un somocismo que no produjo ni la 10ª parte de exiliados que ha producido este sistema, este régimen de Daniel Ortega, rompieron con Somoza, apoyaron la lucha con esta dictadura porque hijo de puta no pueden hacerlo ahora. Entonces allí es donde habrá que ponerles condiciones. Creo que el CAFTA se debe suspender y cualquier beneficio, y decirle a este gran capital, aléjense de esos cabrones, abandónenlo. Ay, que nos lo van a quitar, sí, por unos meses nada más. Cuando vuelve la democracia van a ustedes a regularizar sus operaciones. Pero sacrifican unos meses. Y se les puede condicionar perfectamente bien, porque dependen de Estados Unidos, sus empresas, su negocio. Y son ellos mayoritariamente los más beneficiados con Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos respeta el libre mercado. Por eso es que le está dando largas hasta finales de este año resolver lo del DR-CAFTA. Pero nadie quiere tocar eso. Y no estamos hablando de condenar a la empresa privada o al gran capital. Estamos hablando de promover el divorcio del gran capital en esa alianza con la dictadura. Ah, pero el gran pegón es que tenemos una manadita de cabrones en la oposición que andan haciéndole muecas al gran capital. Aquí estoy yo. Ay, aprobame a mí, para cuando ya se vaya la dictadura, me pones a mí. Y no voy a decir nada hoy, no voy a decir nada. Esa es la verdad. Y los medios, lo mismo. Es una gran verdad. Aunque les dé su colerita. Sí, hombre. A ver, ahí están los Zamora, ahí están los Montialegre, ahí están los Cohen, ahí están los Ortiz Gurdián, ahí están los 120 ricos felices en Nicaragua. Ricos, que es menor el porcentaje de los ricos de la dictadura que los ricos del gran capital, o de los aliados también del gran capital como empresa privada. Pero el que tiene plata, platica, y ahora viven en Cena de Lobos. Entonces ahí es donde se tiene que comenzar a condicionar. No te compro ni mierda, ¿verdad? Tu flor de caña va jalando. Ah, tu Western Junior, no, si lo tenés en todo Centroamérica, pero te la vamos a exportar en Nicaragua. Tu MoneyGram. Un abrazo, Hidalgo. Entonces, eso, ¿verdad? Miren, muchachos, cuando vi de algo me acordé, pero no es por él, sino porque al mismo tiempo que alguien me llamó, él me dio una comunicación un día de esto. Hace días yo comencé, hace 2 años, inclusive la gente está del tranque de Miami que dice que están en contra de la oposición descaradamente
este tal Milton Rodrigo y esto, los Donari, los Santiago Aburto, comenzaron a decir de que yo era el que le tiraba la línea a la oposición y sacaron que me habían llevado a una reunión intermedia con el Departamento de Estado para perseguir y hasta esa capacidad me dieron estos hijueputas a mí para perseguir a los opositores que anduvieran hablando paja y que le echáramos migración, que yo era parte de ese paquete clase en poder, el del chino, y le tengo que pedir a ustedes para mandarle algo a mi familia, no. Pero bueno, les encanta, pues. Y que el paramilitar, bueno, y entonces se hace necesario lo que yo venía. Yo le había puesto comandos tecnológicos, bueno, será por mi pasado militar, ¿verdad? Pero pueden ser grupos tecnológicos por la democracia, cualquier nombre que comencemos a organizar. Mire, está invadida de sapos, pero son centenares de miles de perfiles falsos y verdaderos, junto con algunos que se hacen pasar por opositores para causar división. Comencemos a dar la batalla en las redes, hombre. Ahí les van a llegar algunas invitaciones de alguna gente para incorporarse a ese tipo de grupos, para dar la batalla tecnológica y contrarrestar. Ahorita, una manada de maricos y otros hijos de puta que son sapos de la dictadura fueron a armar un partido de fútbol contra otros vagos del Salvador y ocupó todas las redes y los pendejos del exilio, hasta el exilio político, no solo el exilio económico, metido en esa paja. Y esos son los que están ocupando, como ya no tienen buenos deportistas, buenos boxeadores, hacen show de boxeo, ahora hicieron uno de fútbol y llaman la atención de la gente y la desvían hacia objetivos falsos. Y hay gente de aquí desviando a la gente también en Estados Unidos hacia esas pendejadas, como el partido de fútbol que fueron a hacer los TikTokers de Nicaragua. Ahora no se van a dar cuenta que por qué son tan famosos los TikTokers de Nicaragua. Porque TikTok es chino, pendejos. Entonces, todo esto hay que verlo de esa manera. ¿Y qué me dice a mí esto? Que esta oposición, por tibieza, por pajista, o algunos se me están poniendo sospechosos, porque tienen la posibilidad de organizar, de movilizar y no lo hacen. Entonces están decididos a mantenernos divididos y quietos y que no nos movamos en el exilio y la dictadura feliz y sin tocar los puntos medulares. A mí me indica que este liderazgo opositor que tenemos, que la dictadura los mantiene fragmentados y algunos colaboran con eso. Simplemente no sirve para ni mierda en las expectativas de la empresa privada. ¿Por qué? A ver, el tercerismo surge en 77 y se pusieron como una alternativa y encabezó esa babosada Humberto Ortega y el capital privado clásico apoyó la lucha armada contra Somoza. Ahí se fueron los pelas, inclusive una gran cantidad de funcionarios de Daniel Ortega trabajaban para el grupo Pela, como Nicho Marenco, los Coronel Caut, Alfredo César, una manada de hijueputas que una vez incluso hasta le echaron el batallón Somoza a los obreros cañeros. Porque los Pela han tenido el poder de poder sentarse con Somoza. Entonces, en determinado momento vieron que Somoza ya no se podía, pero que Somoza además estaba compitiendo de manera desleal y estaba avasallando al sector privado. Lo mismo está haciendo el Danielato, se va adueñando de espacios privados. ¿Recuerdan en el 2021 cuando el Chele Gripi dijo: en 4 o 5 años los agentes económicos de Nicaragua van a ser otros? Precisamente por esa alianza. Y yo estoy seguro que algunos grandotes del gran capital le hacen testaferrería
a ese capital del que se ha adueñado la dictadura, desde el crimen organizado, desde la inmigración ilegal, otro INE, la trata de personas, desde el narco, desde la piñata y desde la ayuda venezolana. La ayuda venezolana es la única que entró legal, pero que se apoderaron de manera ilegal de ella y la cargaron a la deuda externa. Pero eso ha servido también para hacerle competencia desleal al gran capital. Los han amenazado esto y lo otro. Entonces es tiempo que reaccionen y salir y que le digan, va jugando a Estados Unidos, o que Estados Unidos los condicione, porque es para acá donde vende ese gran capital. Sus exportaciones vienen para acá. Entonces creo que si sus beneficios salen de Estados Unidos como gran capital por sus negocios, y tienen negocios aquí, entonces, y si nosotros estamos aquí gozando de la libertad de Estados Unidos, creo que Estados Unidos está con la autoridad moral y está legitimado para que nos exija comportamientos determinados a nosotros como oposición, como medios de comunicación y como gran capital, y le diga, déjense de verga, defínanse o apoyan a la democracia y abandonan esa paja, y ustedes se unen, o si no van hablando de aquí. Y vamos a tratar con los que quieran trabajar en realidad por Nicaragua y la democracia y apoyar la seguridad económica de Estados Unidos, que está siendo atentada por China, por Rusia, por Irán, con sus terroristas dentro de Nicaragua, por el narcotráfico, por el peaje que paga el cartel de los soles en Nicaragua, por la inmigración ilegal que pasa por centenares de miles por Nicaragua. Todo lo ilegal pasa por ahí. Realidades, como dicen, se tenía que decir y lo tuve que decir, pues. No sé, dicen que ya andaban planificando unos de volarme verga, de decir que me deporten. Tengo 2 años y medio de estar luchando con que me deporten y esto y lo otro. Pero Estados Unidos sabe que yo estoy más en la clara que es manada de pendejos que andan hablando paz y que no hacen nada. Vamos a una rolita para descansar un poquito la garganta, muchachos. Ando buscando un técnico que me le ponga videos a estas canciones. Comandante Portañuela. Esta es la historia del vivo y del bobo. Y ya sabemos quiénes son los vivos. Suena. Mientras sonaba el plomo allá en la montaña y el pueblo se fajaba con uña y agallas, había un comandante en otra gran hazaña librando una guerra. Pero entre las sábanas cambió la carabina por una buena almohada y la estrategia de comandante por la gran cojollada. Que dura el sacrificio, que vida tan sufrida, defendiendo la causa con la bragueta vencida. Ay, qué bonito celebran el 19 con guaro, tarima y la conciencia que no les llueve. Se robaron la fecha, la gesta y la bandera, mientras el verdadero combatiente se quedó por fuera. Ladrones de julio, farsantes de la historia, se adueñaron del triunfo y nos dejaron sin memoria. Allá por Yali el 14, pa' serle franco, hubo justicia de la que ya no vemos en el banco. Un tal Bruno por pasarse de vivo con una compañera pagó
cosa más bizarra. Desde el 78 su ley era su farra. Mientras a Bruno un plomazo por una sola ofensa, el otro tenía la hijastra de presa en su propia despensa. Por la misma regla de la clandestinidad, ese cuello valía un tiro por indignidad. Más de un año llevaba en su cochina gracia y hoy nos habla de honor. ¡Qué tremenda desgracia! Convirtieron el frente en su finca privada y a un montón de soldaditos puramente lavada. Está en una banderita y un discurso baboso y los mandan a aplaudir al más grande tramposo. ¡Ay, qué bonito celebran el 19! Con guaro, tarima y la conciencia que no les llueve. Se robaron la fecha, la gesta y la bandera, mientras el verdadero combatiente se quedó por fuera. Ladrones de Julio, farsantes de la historia, se adueñaron del triunfo y nos dejaron sin memoria. Así que alcen la copa, salud pareja imperial, brinden con nuestro sudor y con nuestro historial. Pero el pueblo no olvida que aunque tarde despierta y un día de estos la cuenta les tocará la puerta y se acabó el corrido del mérito robado. ¡Bomba! Bueno, un día de esto hablaba con el doctor Douglas Lee y hablaba, bueno, a Enrique le estaba mandando comunicaciones y no he recibido respuesta. En algunas veces sí recibo respuesta de Enrique Sáenz, pero estaba hablando con profesionales y con entendidos y últimamente se comunican más conmigo, como que le han visto más seriedad al asunto, ¿verdad? Y que este no es un espacio de vender noticias ni de anuncios, más bien tengo que andarles coyoteando a ustedes, ¿verdad? Y entonces el doctor Lee me mandó un análisis y creo que es importante que lo diga. Y a mí me llama poderosamente la atención y yo le dije al doctor Lee, Douglas, le digo, no jodas, pero si vos tenés más madera que la mayoría de economistas y sociólogos que salen ahí entrevistando a cada rato. El problema es que yo toco verdades, me dice el doctor Lee. Y tocar verdades en estos medios de la oposición es ser un personaje incómodo. Entonces, esto de la incomodidad que causan los que decimos verdades te lleva a decirle sus cosas a la oposición misma. Porque ¿cómo es posible de que estamos viendo prácticamente un bloqueo naval a Venezuela, que allá viene otro buque portamisiles? Ahorita está saliendo de Panamá y viene para acá, para allí frente a Venezuela. Se está incorporando Holanda, se está incorporando Alemania, se está incorporando Inglaterra. O sea, Europa va a mandar elementos adicionales al bloqueo naval a Venezuela. Y han estado un poquito venaditos entre tu huerta. Y lo que ha estado haciendo la dictadura es creando medidas
de más autoritarismo adentro, que nadie dice nada, que se han vuelto cobardes un montón y otros se han vuelto idiotas repitiendo el discurso de la dictadura, como que aquí hay una agresión imperialista contra Nicaragua. ¿Cuál? No la hubo tampoco en los 80. Nos engancharon que allá venía la invasión y la invasión y la invasión. Estados Unidos hace maniobras militares en la región 3, 4, 5 al año. Y esas maniobras que eran naturales, como la Pino Grande 2 y esas maniobras Big Pine, ¿se acuerdan? Es que ya viene la invasión y sacaban a la gente a la calle y lo mantenían con una psicosis de guerra. No, parecían como las hormigas desbaratando por debajo de las casas, que con un temblor se iban a caer de tanto hoyo y zanjas que mandaban a hacer debajo de las casas para esconderse de los ataques aéreos que iban a mandar la invasión. Y todavía los meten con esa mierda en la cabeza y una gran mentira. ¿Cómo es posible que ahorita no esté movilizada mediáticamente la oposición o su élite de liderazgo, creando condiciones para que, como en el boliche, le deja el primer bolos se llaman, ¿verdad? Los de los boliches, y peguen aquí y haga determinación de un solo Nicaragua, en este boliche político, económico y contra el terrorismo, y no están haciendo nada? ¿Cómo es posible que no estén aprovechando la situación de Venezuela para poner en zafarrancho movilizativo al exilio y darle esperanza a la gente que está dentro de Nicaragua, que la gente de Nicaragua tiene el bozal puesto por terror, por miedo, y espera todo de los que estamos afuera? Y no hacen nada. Yo estoy alegrísimo, y este tema lo tenía ya de último, que haya aparecido hoy Monseñor Silvio Báez, con una homilía fuerte de nuevo en Santa Ágata, que es la iglesia que le habían asignado y que el Papa Francisco lo jaló de allí y lo mandó a callar. Tenemos un Papa norteamericano de Chicago, tenemos un Papa con una visión diferente, que no anda con la mariconada y todo eso que apoyaba a Pancho. Y ahí me disculpan porque no soy católico, soy un ferviente creyente en Dios, pero no soy católico. Y yo, aun cuando no soy católico, reconozco desde que estoy aquí el papel que ha jugado la Iglesia Católica. Y desde que estoy aquí, tengo 2 años y medio que le vengo dando seguimiento a Monseñor Silvio Báez. Y cómo me alegro que hoy ya apareció en la Iglesia Santa Ágata en Miami, con un discurso duro contra la dictadura, pero también duro contra la división y contra las ansias de protagonismo de algunos líderes de la oposición. Felicidades y bienvenidos. Y las esperanzas hoy que leí, lo que dijo Monseñor Báez en Miami, y que hace 3, 4 días apenas se reunió con el Papa, con 3 monseñores más, 2 monseñores más, el 3, y ahora viene con la cutacha desenvainada. Las esperanzas se me han crecido y mi pecho se inflama, como dicen. Porque si hay alguien en que yo confío, en Monseñor Báez. Una vez lo tuve cerca nada más, el año pasado, en la iglesia San Vicente Paul. No hablé con él, no me le acerqué, porque estaban los ataques serios contra mí. Y entonces, estoy alegrísimo que haya aparecido nuevamente y que ya desenvainó la cutacha. ¿Cuánta falta hacía? Y yo siempre lo he dicho desde hace más de 2 años. Si el Monseñor Báez pudiera abandonar los hábitos, o se lo autorizara la Iglesia Católica, sería el mejor presidente que podríamos tener en Nicaragua. Agradable, con don de gentes, educado, culto, enérgico, sin pegar gritos como el chino. A
mí me alegra. Y yo creo que este es un momento, y ojalá que Monseñor Báez se convierta en una fuerza viva y permita su actividad, que salgamos de los líderes pajistas. Sé que no todos son pajistas, pero hay varios pajistas que han desaprovechado su liderazgo y nos han mantenido estáticos y quietos. Entonces, ahora que apareció Monseñor Silvio Báez nuevamente y con la energía que apareció, yo estoy alegrísimo. Alegrísimo. Ojalá que no sea llamará de tusa, como decimos en Nicaragua, o alegrón de burro. Pero creo que Monseñor Báez contribuiría mucho. Y por lo que miro, pues si vino con ese discurso hoy y hace 3-4 días se reunió con el Papa, tuvo la venida del Papa. Y eso sí me alegra. Y yo creo que eso, su personalidad, ayudaría a salir de los pajistas y enrumbar a la gente sobre un único liderazgo y en una sola línea. Y el que no se alinee con Silvio Báez y los que posiblemente lo apoyen, esos van a ser los hijos de puta. Y perdón porque estoy hablando de Monseñor Báez con estas palabras, pero llegó la hora de las definiciones. Y en estas definiciones, Estados Unidos creo que tiene el derecho legítimo de exigir definiciones al gran capital, de exigir definiciones a los medios de comunicación, de exigir definiciones a los líderes políticos que no estén de pajistas, porque si estamos ocupando el territorio norteamericano, sus libertades, su democracia, si nos liberaron ellos, creo que tienen el derecho a exigirnos un comportamiento acorde a las exigencias que hay en estos momentos para liberar a Nicaragua. Y no seguir de pajista. Dicen que estaban inventando ya la confiscación del Chile. Vamos a ver en qué culebrón nos meten de nuevo desviándonos la atención cuando aquí hay cosas más importantes que estar atendiendo pajas de calzón de Daniel. Entonces voy a cerrar leyendo un artículo sobre algunas expresiones que hizo la embajadora Laura Dogu, que estuvo en Nicaragua hasta el 2018-2019 como embajadora, y un análisis del doctor Lee que me acaba de mandar. Gracias, doctor Lee. Pero yo creo que esto viene al punto. El 29 de octubre, hoy pónganle en mente, el 29 de octubre del 2018, en su último día como embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu habló con una franqueza inusual para la diplomacia en un salón de APCHAN, la Asociación Nicaragüense Americana de Comercio, con los principales empresarios del país. Frente a ella, Dogu, la embajadora de Estados Unidos, les dijo lo que no querían escuchar. Habían preferido estabilidad sobre sostenibilidad. A los empresarios se los dijo. Habían apostado a que podían convivir con la corrupción, la falta de democracia y el caudillismo mientras la economía creciera. Y esa es la alianza de los empresarios con la dictadura. Han pasado 7 años y en 2025 esas palabras resuenan con una claridad brutal. Oigan bien, el 29 de octubre de 2018, en su último día como embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu habló con una franqueza inusual para la diplomacia en un salón de la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana con los principales empresarios del país. Frente a ella, Dogu les dijo lo que no querían escuchar. Habían preferido estabilidad sobre sostenibilidad.
habían apostado a que podían convivir con la corrupción, la falta de democracia y el caudillismo mientras la economía creciera, pero la economía de ellos. Han pasado 7 años. En 2025 esas palabras resuenan con una claridad brutal. El matrimonio que no termina. El gran capital, ese conglomerado de banqueros, agroexportadores, grupos regionales y hasta inversores foráneos, sigue casado con la dictadura Ortega Murillo. No es un matrimonio por amor, sino por conveniencia, acceso a concesiones, monopolios disfrazados, créditos internacionales triangulados, exacciones fiscales y el privilegio de seguir operando en un país convertido en cárcel. La embajadora advirtió, las élites establecieron reglas que ignoraron los intereses del resto de la población. Hoy esa advertencia se ha confirmado. El gran capital no solo se acomodó al régimen, es parte estructural de su sobrevivencia, de la sobrevivencia del régimen. El silencio de la oposición. Lo más grave es que gran parte de la oposición fragmentada, exiliada, atrapada entre cálculos y miedos, prefieren no hablar del tema actualmente. Se denuncia la represión, se exige democracia, se condena a Ortega y a Murillo, pero rara vez se señala la otra cara del poder, las fortunas y corporaciones que sostienen ese modelo dentro y fuera del país. Es más cómodo hablar de presos políticos que de bancos que financian al Estado. Más fácil denunciar al caudillo que a los grupos empresariales que mantienen abiertas las venas financieras del régimen. La lección ignorada. Laura Dogu, la embajadora de Estados Unidos hasta el octubre del 2018 en Nicaragua. Dogu dejó claro que prosperidad, democracia y seguridad son inseparables. El empresariado creyó que podía tener prosperidad sin democracia. Y el resultado ha sido lo contrario, ni democracia ni prosperidad. Más del 60% de los jóvenes formados profesionalmente se han exiliado. Las universidades son extensiones del partido, no semillero de innovación, y yo le añadiría de profesionalización. La pobreza se ha ensanchado y la inversión productiva está en coma, sustituida por capital extractivo y especulativo. La narrativa del crecimiento con estabilidad murió en abril de 2018, pero el casamiento entre el gran capital y la dictadura se reconfiguró, menos visible, más cínico, pero igual de funcional. En 2025, el espejo del discurso de la embajadora Laura Dogu. Hay que recordar las palabras de Laura Dogu. No es nostalgia, es un espejo incómodo. Ella habló del riesgo reputacional para las empresas que siguieron ligadas al régimen. Ese riesgo en 2025 se ha multiplicado. Nicaragua aparece en informes internacionales como un estado mafia. Y yo lo he venido diciendo desde hace 2 años y medio, que es una mafia. Y sin embargo, exportadores, banqueros y consorcios externos siguen facturando, incluso lavando la imagen de un régimen que mata y exilia. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede hablarse de transición democrática si no se toca a los cómplices económicos del poder? El tabú necesario. Si la oposición quiere ser algo más que un coro de denuncia, debe romper el tabú.
nombrar al gran capital, señalar la responsabilidad, exigir rendición de cuentas, y esa la puede hacer la administración del presidente Trump, rendición de cuentas, sin desmontar el andamiaje empresarial que apuntala a Ortega Murillo. No habrá democracia posible. Lo dijo Laura Dogu en 2018, con la claridad de una diplomática que ya se iba. Estabilidad sin democracia no es sostenibilidad. En 2025, los hechos confirman el silencio sobre la complicidad del gran capital. Es la trampa que prolonga la dictadura. Más claro, no canto un gallo. Y me he metido a este rollo. Hoy me llegó, hace pocos minutos, eso que está excelente. Decir, si la embajadora de Estados Unidos se los dijo, ustedes, empresarios, se han vuelto cómplices de la dictadura. Ustedes son los que el sostén económico de la dictadura. Y allí es donde yo digo que el presidente Donald Trump, dado que estos empresarios del gran capital son los que exportan hacia Estados Unidos, es a los que se les permite exacciones impositivas, libertades de gravámenes, pues, o libres de gravámenes. No la libertad de gravamen, que es el registro de la propiedad, sino libre de gravámenes, libre de impuestos, de recafta, zona franca. Y se enriquecen. Entonces la dictadura les permite ser el sostén económico con la libertad de que estén obteniendo ganancias prácticamente sin tasas impositivas, libres de gravámenes. Sin gravamen, pues. Y con eso dan la cara de libertad económica, de libertad empresarial. Y son los que tienen contactos aquí, porque son los capitales desde antes de Somoza de Baile. Tienen empresas aquí, tratan con las remesadoras, cabildean, pueden llegar a Washington y a los congresistas porque son el capital histórico de Nicaragua. Entonces yo creo que los congresistas o les dan la espalda o les exigen que se definan. ¿Están con la democracia o están por seguir manteniendo a Nicaragua en dictadura, en opresión, en esclavitud política? Llegó la hora de definiciones y un llamado al presidente Trump, a Marco Rubio, y un llamado sobre todo a los líderes opositores a ponerle mente a esto. Nadie le quiere entrar y eso también los vuelve cómplices, por muy líderes opositores en el exilio, que digan ser si no dicen la verdad. La caída de Venezuela, que es eminente, va a tener los efectos en Nicaragua. Pero supónganse, inclusive se puede llegar, primero porque se puede utilizar la relación con Putin para sacarlo. Pero ¿quién está preparado entre la oposición para gobernar? ¡Nadie! Y es por eso que a veces se puede volver peor la cura que la enfermedad. Porque llegarían a crear una desestabilización. Yo siempre he sido partidario de un gobierno transitorio que exija el ingreso a las fuerzas de los cascos azules, de la policía militar de la ONU. Ahí estás hablando que puedes meter unos 80, 90 mil hombres que garanticen la seguridad social, la estabilidad económica, la estabilidad social y política dentro del país, para que no surjan los movimientos paramilitares de los 80. Eso es lo que se tiene que estar buscando, cómo garantizar, porque la dictadura va a caer. Pero no tenemos quien gobierna Nicaragua, no jodan ustedes, no están preparados para gobernar cuando ni siquiera tienen un plan de transición, cuando ni siquiera tienen un plan de gobierno ni de refundación del Estado nicaragüense. Y dicen que me van a volar verga porque estaba hablando de estas cosas. Pero si eso es lo que necesitamos. Se necesita refundar el Estado. Se
Se necesita institucionalizar el Estado. Lo han desinstitucionalizado, lo han desconstitucionalizado, lo siguen desconstitucionalizando y desinstitucionalizando. Y todo el mundo fresco, solo haciendo noticias. Pusieron una jefe de policía. Ah, la bandera rojinegra, la pusieron como símbolo patrio, pues si lo venían practicando hace rato, de facto. Organización necesitamos. Unidad o alianza. Y 4 pendejos que hacen bulla y que ni siquiera tienen a su mamá de parte de ellos porque son caciques sin indios. Mándenlos a la verga y no les pongan mente. Ojalá que Silvio Báez, monseñor, pudiera ayudar en esto. Yo estoy alegre porque ha vuelto. Bueno, pregunta. Pregunta porque ya vamos a terminar. Y como siempre cerramos con antes de las preguntas, ¿verdad? Con el merengue de los sapos. De sol tropical vive un viejito que se siente inmortal, con su bruja al lado, tremendo zorroncón. Gobiernan a punta de armas y represión, llaman sus sapos con un silbidito, vigilen al pueblo mis leales sapitos, y salen en fila con gran emoción a inflar el pecho por la revolución. Camisetas del mismo color van gritando consignas, sembrando el terror. Si ven a alguien que piensa diferente, le caen en turba, pobres sapos sin mente. Se sienten espías, se sienten James Bond, escuchando chismes detrás del portón. Ay, qué bonito todos somos, Daniel. A vos te pica el culo, mejor chúpame el riel. Ay, qué bonito todos somos, Daniel. Montón de cochones gritando por él. Mira los sapos con su represión, míralos brincando por esta canción. Se suben a un árbol para poder grabar a doña Panchita que fue a comprar el pan. Anotan en su libreta con mucha atención, ciudadana sospechosa de conspiración. Si un niño en la escuela dibuja una flor azul y blanco, fue puta, qué inmenso terror. Llaman a los refuerzos con desesperación, viven vaciados con caca en el calzón. Van con su nuevo carnet que les da poder, se sienten ministros y no tienen que comer. Repiten el discurso sin punto ni coma, mientras el dictador ni en cuenta los toma. Se inflan y se inflan como un sapo toro, defendiendo al jefe de cualquier modo. Ay, qué bonito todos somos, Daniel. A vos te pica el culo, mejor chúpame el riel. Ay, qué bonito todos somos, Daniel. Montón de cochones brincando por él. Si te pica, rascate. Saco y rajo. Entonces, amigos, no miro preguntas, pues.
Bueno, voy a terminar aquí con algunos planteamientos. Bueno, estos planteamientos que vengo haciendo en los últimos 4 videos van adquiriendo una mayor seriedad porque es necesario ya poner los puntos sobre las IES. Es decir, la acción contra Venezuela y el narcotráfico, el crimen organizado, que de hecho está íntimamente ligado con Nicaragua, pues nos indica que hay que acelerar las cosas. Y yo miro los medios de la oposición, que son los que te crean estados de opinión mayoritariamente en una agenda mediática hueputa que te aleja de la realidad. Pero el liderazgo opositor, que yo no sé si... Yo pienso que es que ya no hay líderes. Entonces Estados Unidos tiene que golpear la mesa. Y lo digo nuevamente. Me vale verga que me digan que soy vendepatria o lo que sea. Y que venga del frente me vale más pelero. ¿Ya? Me vale más pelero. Que no es imperialismo el chino, donde hasta han golpeado a la gente, donde les están poniendo regímenes laborales esclavistas, donde maltratan los chinos a los empleados y a los pobladores, donde están desplazando al mediano y pequeño comerciante. Eso sí es ser vendepatria. Entonces que me digan lo que me digan. Pero buscar de donde depende más del 60 y pico % de la economía de Estados Unidos, de donde le llega, ahorita le llegaron casi 3.000 millones en el primer semestre. Significa que este año vamos a pasar los 6.000 millones. Prácticamente, en un año más, las remesas van a ser igual a la exportación. Ahora, yo creo que si suspenden el CAFTA, ya las remesas serían superior a la exportación. Pues estamos hablando que podríamos pasar de los 6.000 millones este año. Llevamos 5.400, 5.200 millones el año pasado y ahorita casi 3.000 millones solo en el primer semestre de remesas. Así, entonces vamos a pasar los 6.000 millones, tomando en cuenta que es súper increciendo diciembre y noviembre siempre en la remesa. Por lo tanto, se van a pasar fresco los 6.000 millones. Quedaría 2.200 millones, 2.300 millones del total de las exportaciones, uniendo zona franca y exportación de mercancía. 2.000 y pico de millones van a ser la diferencia. Ahora, si cortás el DR CAFTA más la imposición del 18% arancelario, eso te indica que posiblemente ya en el primer semestre del otro año las remesas estén rebasando las exportaciones. Entonces, el truco del Cohen y todo eso, no hay que pasarle en la cuenta, hombre. Están inmoralmente afectando a 1 millón y pico de familias que hemos salido, los jefes de familia del país, por 120 ricos que son los ricos de Nicaragua. No jodan. Y no producen empleo, porque no se ha incrementado el empleo, se ha incrementado el desempleo. Y por eso han convertido en una industria la inmigración. Promueven la inmigración y no solo eso, por cualquier mierda inventan no dejarte salir del país porque necesitan sacar más gente del país para poder llevar divisas a Nicaragua. Hay idiotas, una pendeja ahí que me salió, pero si esos reales van para la familia, no van para el gobierno. Qué pendejo, ¿verdad? Con esos reales la familia los convierte en Córdoba y se va a comprar la comida, se va a comprar la ropa, se va a comprar todo lo que necesitan, los materiales de construcción para mejorar la casa y menea la economía y produce impuestos pendejos. La remesa es la tercera parte casi del sostén económico de la nación. Y no solo produce
la ganancia que le da la remesadora, a Western, a la Remitly, a la MoneyGram. No, ni a Teledólar. Ese es pendejera la comisión. Por $100 pagar $3 y pico en línea. Cuando llegue ese billete, 15, 20, 30% va para los impuestos del Estado en las compras que haces. Y pendejos diciendo, eso va para la familia, no va para el gobierno. Hijo de puta, gente más ignorante, ¿verdad? O van a creer que van a tomar en cuenta de un 28 a 30% del Producto Interno Bruto, que es 19.000 millones, el Producto Interno Bruto de Nicaragua, y está entre un 28 a 30% de ese Producto Interno Bruto de las remesas. Se van a tomar en cuenta si no tienen incidencia en el Estado. ¡Qué idiota más ignorante! Entonces yo creo que un pijacito de las remesas y el CAFTA sería bueno para llamar a definirse al gran capital privado, que es el principal sostén de la economía de ese régimen, y que se aliaron, y 120 ricos son culpables también de que 1 millón y pico de personas estemos fuera del país y que miles hayamos pasado por la cárcel por mantener esa alianza y apuntalar ese régimen. Entonces es hora de que el régimen del presidente Trump pida a los empresarios que se definan, pidan al capital clásico que se defina y persiga el capital obtenido ilegalmente por la mafia del Danielato. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo, con el chino Enoch, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, por supuesto, el chino Enoch. Unidad, 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 unidad. Si no, ojalá que la administración Trump tome medidas y pida definiciones, o mande a escolar patos cagones a estos líderes que se esconden de la realidad y no organizan ni movilizan. Y yo no estoy contra ellos. Lo que le estoy diciendo es que se movilicen, que organicen y movilicen. Que prueben unidad, y que 4 pendejos, que son los que se oponen a la unidad, ya no le hagan caso y los manden a la mierda. Porque son 4 gatos. O son cómplices de la dictadura, o ya los reclutaron, o ya estaban reclutados por los organismos de seguridad y están cumpliendo un papel de mantenernos apendejados con desviaciones hacia objetivos falsos mediáticos. O sea, van a dejar de ser sospechosos y se van a hacer evidentes. No jodan. Ojalá que el presidente Trump y su administración comience a pedir rendición de cuentas y a pedir definiciones al liderazgo, a los medios y al gran capital, aliado y apuntalador de la dictadura. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, unidad, unidad. Viva Nicaragua, pronto libre. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.